Parece que este Boeing 787 de Air India no tenía suficiente potencia. Amigos míos, muy buenas noches. Despegue desde Ahmedabad en la India, vamos hacia el sur, temperatura ambiente cerca de 40 grados. Tenemos este Boeing 787 que despega para ir a Gatwick. No está al límite de su alcance, puede ir mucho más lejos. No tengo los documentos a la mano, pero creo que sería capaz de llegar hasta Nueva York sin escalas. En todo caso va a ir a Gatwick. Está lleno de pasajeros, más o menos. Hay 242 personas a bordo. Entonces, personas, bueno, son humanos, pesan, también llevan equipaje, ¿verdad? Entre más personas hay, más equipaje hay. Combustible, probablemente los tanques estaban tal vez a la mitad, ¿verdad? Y entonces se va a alinear para despegar. Despega más o menos hacia el suroeste. Se han planteado preguntas por parte de la comunidad en línea diciendo que tal vez despegó desde la mitad de la pista. Porque si quieres tienes la plataforma donde están estacionados los aviones. Y después, cuando quieren ir al extremo de esa pista, no pueden hacerlo directamente. No hay una calle de rodaje que les permita hacerlo. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a la pista, recorrerla, llegar al final de la misma, dar la vuelta en una zona de giro. Es solo una zona de la pista que es más ancha. Dar la vuelta. Y ahí tienen toda la longitud que es de 3.500 metros. Parece que despegó desde el inicio de la pista. Aunque Flight Radar 24 lo muestra despegando desde la mitad de la pista, simplemente porque la cobertura no es muy buena. A veces la cobertura ADS-B no es muy buena, así que faltan algunos puntos. Y para un vuelo de tal longitud habría sido una locura por parte de los pilotos despegar desde la mitad de la pista, porque solo habrían tenido 1.900 metros, pero quiero decir, de todas formas tenemos un avión que se estrelló, así que claramente hubo algo que no fue óptimo, que no fue nominal, así que necesariamente estamos obligados a analizar todos los ángulos. Donc, otra cosa que vemos es que hay algunos videos que han salido mostrando este aparato en dificultades, en el sentido de que tiene problemas para ganar altitud. El vuelo en total duró 27 segundos, así que tenemos un aparato. Que quiero decir que despegó, pero tal vez la palabra es un poco exagerada, porque cuando tienes un accidente que ocurre en los 30 segundos después de un despegue, es que el avión nunca realmente despegó, nunca realmente se sostuvo en el aire, nunca realmente tuvo la capacidad de subir, de tomar vuelo. Va simplemente por pura inercia, en una trayectoria casi balística. Pudo despegar del suelo, Eso es fácil con el efecto suelo y todo eso. Siempre puede alcanzar cierta altura. Pero ahí se detuvo. No estaba en un vuelo sostenido. Y entonces avanzó y se estrelló. El saldo en tierra es muy alto porque la zona está densamente poblada. Y entonces tenemos un aparato con 242 personas, de las cuales al parecer todos murieron. Se habla de un sobreviviente, pero eso es algo que aún hay que verificar en las próximas horas. Además, según el primer balance, hay unas 50 personas muertas en tierra, así que no estamos lejos de las 300 víctimas para esta tragedia, que de todas formas es una tragedia mayor. Es algo bastante grande. Tal vez hemos perdido la costumbre en nuestra época gracias a, quizá no sea el momento de hablar de eso, pero tal vez gracias a la evolución de la seguridad aérea ya no tenemos estas tragedias. Por ejemplo, en los años 70 teníamos 2 o 3 al año. Hoy en día estamos menos acostumbrados a este tipo de cosas. Sucede una vez cada varios años. De hecho, el Boeing 787 es el primer accidente desde que entró en servicio, que no fue en absoluto pospuesto. Hubo bastantes problemas con baterías que se sobrecalentaban, baterías que se incendiaban con el software, todo eso. De todos modos, hubo momentos de dificultad, pero eso nunca comprometió su seguridad. Es un avión que en general se considera muy seguro. Entonces, ¿qué vemos? Decía, vemos un aparato que despega, levanta la nariz y se separa del suelo. Entonces se eleva un poco, no mucho. Lo veremos más tarde, pero creo que estamos hablando probablemente de 200, 300 pies, no mucho más. Y después va a volver hacia el suelo, y no va a volver rápidamente, no va a volver en el sentido de que entra en pérdida y cae como una piedra, no es eso. Va a volver de forma relativamente lenta.
Estamos hablando de aproximadamente 475 pies por minuto. Esa es la cifra que dieron los analistas de Flight Radar. Menos de 500 pies por minuto, así que es una caída progresiva, con el tren de aterrizaje extendido. El avión estaba levantando la nariz en posición horizontal y va a impactar contra un edificio, precisamente el comedor, donde estaban esos estudiantes. Y es ahí donde va a causar muchos daños en tierra. Entonces los indios apenas están al principio precisamente en la evaluación de la magnitud de estos daños humanos. Entonces, ¿qué es lo que destaca? ¿Qué podemos decir hoy? Bueno, miren, estaba viendo los videos, dos videos que me parecen críticos. Quizá otros saldrán más tarde y seguramente otros saldrán. Pero hay dos videos que son muy interesantes desde el punto de vista técnico. Hay uno que muestra estos últimos segundos de vuelo. Es alguien que grabó desde un edificio. Y vemos el avión precisamente levantar la nariz y luego regresar suavemente hacia el suelo. Este video es interesante, aunque no nos enseña muchas cosas que no sepamos ya, porque simplemente vemos que el avión se estrelló, eso ya lo sabemos. Así que eso no es una información especial. Pero el ruido es interesante porque se escuchan algunos crujidos en un momento dado. Además, el ruido no es muy fuerte. Entonces, sí, el Dreamliner es un avión que no es muy ruidoso por naturaleza, pero no hasta ese punto. Eso es lo que hay de... Se escucha el ruido de los motores, pero parecen relativamente débiles. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Otro video muy interesante es el de una cámara de vigilancia. Es un video de bastante mala calidad. ¿Por qué? Porque se hizo zoom para ver el avión, porque probablemente es una cámara con un encuadre amplio y hubo que hacer zoom para poder ver el avión. Entonces la calidad es muy regular. ¿Qué vemos? Vemos este aparato acelerando en la pista. Normalmente en esta etapa levanta la nariz para despegar y este video lo va a seguir, esta cámara lo va a seguir hasta el accidente. Entonces esta grabará la totalidad del vuelo, si lo quieren ver así. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver algo interesante. Es que voy a compartir con ustedes algunas imágenes fijas que tomé, ¿cómo se llama? Capturas de pantalla del video. Las puse en mi Photoshop y empecé a jugar con filtros de color. Hay algo que vamos a ver que se ve en el video. De hecho, porque partí justamente de esa observación, ¿verdad? Y cuando vemos el video, me gustaría que comparen. Ven que en el momento en que el avión se eleva, hay dos cosas. Hay una nube de polvo detrás. Ok, porque la zona de la pista está polvorienta, ¿verdad? Y también tenemos una especie de distorsión por calor que se ve detrás de todos los aviones que despegan. Detrás del motor de estos. Ahora, me gustaría que compararan el motor izquierdo y el motor derecho. ¿Qué notan? Lo que notamos es que parece que el motor izquierdo está levantando polvo. Eso significa que cuando el avión levanta la nariz, ese motor apunta hacia el suelo. Hay polvo que se está levantando. También se puede ver que una vez que el polvo empieza a desaparecer porque el avión está ganando altura, empezamos a ver un poco de efecto moiré, ¿verdad? Detrás hay un poco de calor, ¿verdad? Ondas de calor detrás del motor. Pero a la derecha, sobre el motor derecho, no vemos nada de eso. Entonces el motor derecho, al parecer, está generando menos empuje o incluso nada de empuje. Tal vez se haya apagado, se haya averiado. De hecho, el levantamiento de polvo, que es muy fuerte, generalmente ocurre si un avión se inclina hacia arriba pero no sube lo suficientemente rápido. Eso significa que va a quedarse unos segundos más cerca del suelo porque no tiene suficiente empuje para subir muy rápido. Entonces lo que pasa es que se inclina hacia arriba, así que el motor que da la potencia ahora va a estar apuntando hacia el suelo y cerca de él. Y lo que vas a hacer es que tendrá la oportunidad durante unos segundos de soplar bastante polvo y crear ese fenómeno que vemos en el video. Entonces, por supuesto, debo tomar todas las precauciones semánticas. Solo estoy observando las apariencias con los pocos datos que tenemos ahora. No estoy sugiriendo que haya habido una falla de motor ni nada de eso.
Estoy analizando los elementos disponibles en esta etapa. Más adelante eso puede confirmarse, puede refutarse y de todas formas yo negaré haberles dicho eso. En todo caso tenemos nuestro avión que levanta la nariz, toma un poco de altura. Y entonces, si partimos del principio de que había, digamos, una falla de motor, supongamos que el motor derecho, tal como parecen sugerir las imágenes, había fallado. Bueno, ¿qué podemos decir a partir de ahí? Podemos decir dos cosas. Que el tren no se había retraído, el tren de aterrizaje se quedó extendido. Ahora bien, en una falla de motor, la principal preocupación de un piloto que tiene una falla de motor es que el tren de aterrizaje debe retraerse para reducir la resistencia. Y más aún hoy, no estamos despegando de un aeropuerto donde hace menos 5 grados. Hace casi 40 grados. Mientras más calor hace, pues menos densidad tiene el aire, si lo prefieren. Y en ese caso es un aire que sostiene mucho menos las alas, entonces hay menos sustentación, todo lo demás siendo igual. Y en segundo lugar, lo que pasa es que los motores, como hace calor, pues son menos eficientes. Entonces, si perdemos un motor y además estamos cargados y todo eso, es cierto que progresivamente estamos empujando nuestro límite hacia una zona donde tal vez vamos a perder en sostenibilidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, potencialmente el avión levanta la nariz. El levantamiento de nariz del avión significa una rotación normal. Significa que parece ser una rotación que podríamos observar en un día normal, un despegue con 2 motores. Mientras que aquí probablemente estamos despegando con uno, entonces probablemente aquí tenemos un despegue un poco agresivo y además no tenemos el tren retraído. Y en ese momento estamos con déficit de energía, así que nuestro aparato se queda muy encabritado. Al principio despega porque se beneficia del efecto suelo, se queda muy encabritado. No logrará ganar más altura. No logrará ganar velocidad. ¿Y qué hace? Pues con el morro al máximo hacia arriba empieza a regresar suavemente hacia el suelo. Y en ese momento tenemos una situación de impacto en una zona urbanizada. Hubo hipótesis que fueron sugeridas por unos y otros que quieren decir que dicen despegue sin los flaps. Bueno, es una posibilidad. Ha existido, era bastante común en cierta época. Tuvimos el caso de Spanair, que de hecho se mencionó en este canal. Tuvimos otros aviones, pero eran más bien aviones de generación antigua. Pero es muy difícil cometer ese error con un 787, porque tiene una lista de verificación electrónica. Esa lista de verificación es sobre cómo se calcularon las prestaciones. Y si los flaps no están exactamente donde deben estar, mostrará que está incompleta. Además hay una alarma de configuración de despegue que va a sonar muy fuerte si las palancas se adelantan para el despegue mientras los flaps están retraídos. Entonces no es un error que podría ocurrir, pero en mi opinión la probabilidad que le asigné es como todas las equivocaciones. Podemos ponerlas todas sobre la mesa y después asociamos un factor, eso significa que le asignamos una probabilidad. Ese error en absoluto no es imposible, excepto que, dadas las barreras que dificultan cometer ese error, le vamos a asignar una probabilidad extremadamente baja en este punto, a menos que haya otra información, más aún porque vemos en el video grabado por alguien con su teléfono, donde vemos el avión alejándose antes del accidente. Y bueno, vemos una sombra en la parte delantera del ala. Vemos que los slats del borde de ataque parecen estar extendidos de todas formas. Aunque en realidad es muy difícil, al menos a esa distancia, apreciar la posición de los flaps durante el despegue. Porque entre un avión que tiene los flaps retraídos y uno que los tiene extendidos, por ejemplo, en posición 5 a simple vista, desde unos cientos de metros, la diferencia prácticamente no se nota, es muy difícil de ver. Tanto para el despegue como para el aterrizaje se pueden ver bien porque se extienden, realmente salen bastante, pero para el despegue están relativamente poco extendidos. Y por eso es muy difícil de juzgar a partir de videos pixelados como los que circulan en este momento. En todo caso, amigos, eso es más o menos lo que podemos decir esta noche con la información disponible. Regresaré en los próximos días si surge más información que pueda arrojar luz sobre esta tragedia.
Gracias por su fidelidad a este canal. No duden en suscribirse y dar like para recibir notificaciones cuando haya actualizaciones. Hasta muy pronto.